Capítulo 3. El reino de Afabel. El día del juicio 1. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mateo 13, 34 y 35. El gran salón era todavía más espectacular que todo lo que Independiente había osado imaginar. Si se le hubiera dado la oportunidad de informar de la experiencia a los 1500 que todavía esperaban fuera, no habría tenido ni palabras ni marco de referencia para describir tanta grandiosidad. Su arquitectura hacía que todo lo que hubiera conocido en Endel fuera obsoleto. El auditorio estaba lleno con unos 100,000 asistentes. Jamás se había visto tanta gente reunida en un mismo lugar. A medida que avanzaba, Independiente vio cómo estaba conformada la ciudadanía de Afabel. Primero, observó que todos tenían porte real, que sus rostros eran radiantes. Luego, casi desmaya al ver su asombrosa belleza. Era como si pertenecieran a otro mundo. Esta transformación se debía a que a todos se les permitía comer del árbol de la vida. Se preguntaba, ¿es posible que todos estos hayan sido endelitas alguna vez? Entonces reconoció a una joven. Su nombre era Bondad. Era un poco mayor que él e Independiente recordó cómo era constantemente ridiculizada por su aspecto de mujer hogareña. Ahora se veía fabulosamente preciosa. Sus facciones eran las mismas y por eso podía reconocerla, pero había algo en ella que la hacía más hermosa que cualquier persona que hubiese visto en Endel. De hecho, todas las personas, hasta el menos agraciado, eran mucho más atractivas que cualquiera entre los endelitas. Después de recuperarse del impacto inicial, Independiente notó que todos los asistentes prestaban atención a un área que había adelante. No, se parecía a nada de lo que hubiera visto en su vida. Era un trono, pero esta palabra no hacía justicia a la gloria de lo que sus ojos veían. Alguien estaba sentado en este trono, y de inmediato Independiente reconoció la fuente de toda la majestuosidad de la ciudad. Provenía de él. Tiene que ser Halim, pensó. De repente, creyó con todo su corazón en aquel a quien había negado tan enfáticamente. Las facciones de Jalín le hacían verse apuesto pero severo, al menos en ese momento, maravilloso pero inspirando miedo. Sería la descripción más adecuada. Su aspecto era fascinante, pero con cada paso que daba Independiente, el terror se afirmaba más y más en su corazón. Toda la confianza en sí mismo que pudiera haber sentido se había esfumado. ¿Qué sería de él? Independiente intentó mantener la compostura, repitiéndose que se estaba acercando a un líder misericordioso. Su conflicto se debía a que había empezado a dudar de poder recibir un juicio favorable. Mientras seguía avanzando, le ordenaron detenerse en una angosta plataforma que había a mitad del camino. Imponente, Jalín estaba en su trono sobre él. Era la esencia de la resolución respecto a su propósito. Habló a los presentes diciendo: Todos sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2:23. Independiente, estaba escuchando con los otros, cuando de repente Jalín lo miró directo a los ojos y le dijo: Rinde cuentas de tu administración. Antes de que Independiente pudiera pronunciar siquiera una palabra, sobre una enorme pantalla que pendía encima del trono se empezó a proyectar su vida en Endel, desde el primer día de escuela y hasta el día anterior a este. Cada acción, palabra y motivo se mostraron y revelaron ante la multitud de testigos asistentes. Quedó sobrecogido por esta revelación de quién era Jalín. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Independiente sintió vergüenza al ver expuesta su necedad, perdón, maldad y egoísmo. Enfrentarse a todo eso ante tan grande asamblea era algo inesperado, vergonzoso y horrible. Lo que en Endel había parecido inicuo y hasta sin importancia ahora se veía espantoso ante este glorioso juez y los ciudadanos reales de Afabel. Se sentía horrorizado por su propia conducta. ¿Cómo podía haber sido tan insensible, tan necio, tan descaminado? Se esforzó por encontrar algún atisbo de esperanza. Sentía que había más acciones buenas que malas. Cuando terminó la película de su vida sintió alivio.
aunque esperaba una terrible reprimenda y quizás algún castigo. Se conformaría con ser el menor de todos en la asamblea. Estaba seguro de que Jalín vería que lo bueno pasaba más que lo malo, pesaba más que lo malo. Jalín entonces le preguntó al escriba en jefe, ¿está el nombre de Independiente en el libro de la vida? Sin dudarlo, el escriba en jefe respondió, no, mi señor. Jalín dijo entonces, Independiente, eres culpable de haber elegido una naturaleza mala y serás llevado a la tierra olvidada de solo, para vivir allí el resto de tu vida en el tormento de la más profunda oscuridad, desesperanza y soledad. Independiente gritó entonces aterrado, ¿por qué, señor? No creíste en mí, contestó Jalín. Tus maestros te enseñaban, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Y también, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Independiente dijo entonces, pero señor Jalín, ¿qué hay de mis buenas obras? ¿No pesan más que mi maldad? Jalín le respondió, no es cuestión de la medida, mucha o poca, en que violes la ley, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Independiente logró cobrar algo de coraje y replicó, ¿cómo puede ser salvo alguno entonces? Jalín no contestó de inmediato, sino que echó una mirada a una ciudadana de Afabel, que parecía ser una de sus vicegobernantes, porque estaba sentada en un trono similar al suyo, pero más pequeño. La mujer dijo, ¿no te dijeron tus maestros que ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Jalín? Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Jalín se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, por eso nadie puede sentirse orgulloso. Jalín dijo, hace mucho pagué el precio por las leyes que serían violadas por los ciudadanos. Era imposible que alguien dejara de pecar contra mí o que pudiera redimirse de sus traiciones, pero como los amo a todos, pagué yo mismo ese precio. Por eso mi salvación es un regalo que no puede ser ganado. No podrías haber hecho buenas obras en medida suficiente como para merecer la ciudadanía de Afabel. Esto viene por creer en mí, pero rechazaste lo que hice por salvar tu vida. Atónito, Independiente guardó silencio durante un momento y luego respondió con voz queda. Ya lo veo. Se sentía a punto de morir ahogado en un mar de desesperanza, buscando a qué aferrarse. Preguntó, entonces, ¿todo lo que hice no sirvió de nada? Jalín le contestó, una vez más, está escrito. Los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y también, porque para el malo no habrá buen fin y la lámpara de los impíos será apagada. Independiente quedó desconcertado por las palabras de Jalín y guardó silencio. Lamentaba haber faltado a clase tantas veces. Quizás si hubiera asistido habría oído la verdad y no se habría equivocado en su vida de manera tan fatal. En los momentos de silencio que siguieron, se le ocurrió otra idea. Era la que lo había consolado durante todo el día y con un resto de coraje dijo, sí, todo lo que has dicho es cierto, pero Jalín, eres un rey misericordioso. Entonces, ¿cómo puedes enviarme allí? La respuesta de Jalín fue, soy un rey misericordioso y justamente por eso te estoy echando. Cuando decidiste vivir en Endel como viviste, elegiste tu naturaleza para siempre, la del oscuro amo Dagón. No, ¿cómo podría yo ser misericordioso, fiel y amoroso si permitiera que tu fibra inmoral contaminara la pureza de esta gran ciudad? Pondría en peligro a los inocentes de Afabel, porque la naturaleza que elegiste se manifestaría y corrompería a miles de vidas puras. Has elegido tu propio camino, se te recompensará por ello, exactamente como se hizo con aquel a quien seguiste. Dagón, si te doy menos de lo que le di a él, sería un líder injusto y no lo soy. Entonces Jalín se dirigió a la asamblea y citó los antiguos dichos de su padre. Quien se burla de la instrucción tendrá su merecido, quien respeta el mandamiento tendrá su recompensa. Lo que sucedió entonces echó un manto de solemnidad sobre los asistentes. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Con gritos y llanto de horror y la agonía del terror mientras el guardia en jefe lo ataba, Independiente fue llevado hacia la puerta lateral del auditorio. No se oía un susurro de parte de los miles de asistentes. Observaron con pena cómo alguien que había desperdiciado su vida con tanta necedad era llevado a su castigo para el resto de sus días. Una vez fuera del edificio,
Independiente fue llevado a otra sala de espera. Aquí había miles de celdas pequeñas con barrotes donde los condenados esperaban hasta que se completara la cantidad de los sentenciados al exilio. Sobre la entrada había una inscripción. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis 22, 14, 15. Independiente fijó la mirada en esas palabras. Sentía que la ira bullía en sus venas. Ahora estaba bajo la plena influencia de su naturaleza. Todo bien que hubiera habido antes en su carácter había sido tragado por la fibra moral que había elegido. Su conducta se estaba deteriorando con toda celeridad, hacia la de un perro rabioso. Sin la influencia del rey, había quedado entregado del todo a la locura de una mente reprobada. Engañado ante Jalín. Pasaron unas horas, ya habían llamado a muchos a la sala de justicia. Entre los que todavía esperaban estaba Engañado, corazón flojo y doble vida. Engañado seguía con actitud optimista y su talante mantenía con esperanzas a los demás. Se abrieron las puertas y los 4 guardias reales aparecieron de nuevo, llamando a Engañado. La tensión se apoderó de él y comenzó a temblar. Había llegado su hora. Para ocultar su nerviosismo, les dijo a los que quedaban en la sala: Bueno, chicos, ha llegado mi hora. Después de informarlos sobre el protocolo, se abrieron las puertas de la sala de justicia y Engañado fue escoltado por el pasillo principal. Experimentó sentimientos similares a los de Independiente. También vio el tamaño y la belleza del salón y los semblantes de los ciudadanos. Mientras avanzaba por el pasillo, reconoció a varios de los que se habían graduado 1 o 2 años antes que él de la escuela de Endel. Reconoció a más personas de las que había podido identificar Independiente, porque Engañado casi nunca faltaba a una reunión de la escuela. Reconoció a uno que nunca asistía. Su nombre era Crueldad. Se lo conocía como uno de los más notorios malvados de la comunidad. Engañado pensó entonces: ¿qué hace este aquí? El guardia en jefe hizo ademán de que Engañado podía hablarle a este hombre. Se acercó y le preguntó: ¿Eres Crueldad? El hombre contestó: Así me llamaba, pero el señor Jalín cambió mi nombre ante este estrado de justicia y me llamó Reconciliado. Engañado entonces espetó con sorna: ¿Cómo fue que pudiste llegar aquí? Eras conocido como el peor de todos en nuestra comunidad. Jamás ibas a la escuela y hacías siempre todo lo contrario a lo que Jalín enseña. Más que ninguno. Reconciliado contestó: Sí, es cierto, pero detestaba ser lo que era y hacer lo que hacía. No iba a la escuela y por eso jamás había oído de la palabra de Jalín, que transforma vidas. Sin embargo, una semana antes de mi día del juicio fui a comer al restaurante de Caridad. Ella sabía que mi vida era un desastre y de alguna manera logró percibir mi dolor. Pagó mi cena, pagó mi cena con una condición: que me quedara y hablara con ella. Entonces, durante 2 horas me habló de Jalín, de su bondad, su salvación y de este lugar llamado Afabel. Reconciliado continuó. Me explicó que no era demasiado tarde como para entregar mi vida a este gran líder. Todavía podía ser perdonado incondicionalmente y aceptado como ciudadano de su reino. Me sobrecogió el amor de Jalín y entregué el resto de mi vida a su señorío. Aunque solo pude servirle en Endel durante una semana, lo hice con todo mi corazón. Fui a ver a los que había oprimido o robado y les pedí perdón. Devolví más de lo que les había quitado. Engañado enmudeció. Miró al guardia, quien asintió con la cabeza. Entonces Reconciliado volvió a su lugar, mientras Engañado seguía avanzando hacia el trono. Mientras caminaba no pudo sino pensar en lo que acababa de oír. Había oído de la gran misericordia de Jalín, pero este testimonio era asombroso. Este hombre había sido uno de los peores que había conocido y ahora era tan súbdito real como los otros. Engañado estaba más convencido que nunca de que encontraría favor con Jalín porque siempre había creído en él con tanta firmeza. Una vez llegado ante el trono, Engañado recibió la misma orden que Independiente: rinde cuentas de tu administración. Y como Independiente, vio su vida proyectada en la gran pantalla, desde el primer día de escuela y hasta el día anterior a este. Qué alivio era ver que había asistido a la escuela y hablado a favor de Jalín ante los demás. Sin embargo, enseguida sintió miedo. Su estilo de vida lo acusaba. Él había justificado sus acciones, pero al salir a luz ante este majestuoso juez y los testigos de tal pureza moral, sentía vergüenza y bochorno por lo que la pantalla mostraba. Con la revelación de su promiscuidad sexual ante tan piadosa asamblea, sintió que quería ocultarse en un hoyo. No solo se mostraron a la luz sus acciones, sino también sus intenciones y motivos. ¿Cómo podía Jalín conocer estas cosas? ¿Cómo podía juzgar a Engañado por cosas que nadie sabía ni siquiera?
Sus secretos más íntimos ya no estaban ocultos. La asamblea entera vio su lujuria, su ansia de beneficio en toda transacción, en la venta de casas y el desarrollo inmobiliario. Vieron las críticas y chismes que usaba siempre para lograr lo que quería. Parecía que todas sus acciones estaban motivadas por la ambición personal. Quería salirse siempre con la suya, obteniéndolo todo por así. La evidencia era indiscutible. Sin embargo, se consoló pensando que nada de esto importaba en verdad, porque creía en Jalín y profesaba su adhesión a él. Cuando terminó la proyección de su vida, Jalín se volvió al escriba real y preguntó, ¿está engañado en el libro de la vida? El escriba contestó, no, mi señor. Jalín anunció, engañado, eres culpable de haberme negado y serás llevado a la olvidada tierra de Solo, donde pasarás el resto de tu vida en el tormento de la total oscuridad, desesperanza y soledad. Engañado quedó paralizado por tan grande impacto. En su mente las ideas se agolpaban. No, es un error. No puede ser. Yo creo en Jalín. ¿Qué quiere decir con que le negué? Entonces le espetó. ¿Cómo que te negué? Jalín dijo. ¿No escuchaste cuando tus maestros advertían sobre quienes profesan conocer a Jalín pero con los hechos lo niegan? Engañado replicó. Pero, gran rey, yo asistí a tu escuela, no falté a clase y participé en muchas de las actividades. Sí, hasta te llamé señor. Jalín dijo de inmediato. ¿Por qué me llamáis señor, señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Es que no oíste mis palabras cuando dije, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Afabel, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Engañado estaba desesperado, pero tuve fe, creí en ti, así que según lo que dice tu palabra tengo que ser salvo. Calín fue paciente, pero firme y decidido. Miró a un ciudadano de la asamblea, un ex maestro de la escuela que ahora estaba sentado en un trono más pequeño que el suyo. Léele a Engañado lo que enseñabas en tus clases. El caballero leyó de los sagrados escritos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Jalín es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Jalín reiteró, dices que tenías fe, pero la fe no es tal si no va acompañada de las correspondientes acciones de obediencia. No basta con decir que crees, porque hasta los demonios creen, pero por cierto no son salvos. Quienes creen con sinceridad exhibirán una naturaleza transformada, fruto del malvado, no, perdón, no, y ya no producirán el fruto del malvado. Continuamente producías el fruto del malvado señor Dagon, única evidencia de que jamás creíste realmente en mí, en tu corazón. Engañado tenía mucha dificultad en comprender todo lo que se relataba y decía aquí. Pero, ¿qué hay de ese hombre? Crueldad. Yo era mejor que él. ¿Cómo pudiste dejar que él entrara y echarme a mí? No eres justo, Jalín contestó. Ustedes dicen el Señor es injusto, pero escucha, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Por otra parte, si el malvado se aleja de su maldad y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Si recapacita y se aparta de todas sus maldades, no morirá, sino que vivirá. Frustrado e indignado, Engañado prosiguió. Pero yo hablé de tu palabra a los demás y di testimonio de ti a otros, si hasta trabajé como voluntario en tu escuela. Ahora, con mirada severa, Jalín respondió. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Engañado guardó silencio. Su mente galopaba veloz, pero ya no encontraba qué decir para defenderse. Pasaron unos momentos. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el guardia en jefe se le acercó engañado, insultó a Jalín a los gritos, maldiciendo también a los guardias y a los ciudadanos de Afabel.
Enfurecido, pateó y gritó con violencia. Todo bien que hubiera habido dentro de él fue tragado por la revelación de su verdadera naturaleza. Lo ataron de pies y manos y lo llevaron fuera del auditorio. Siguió gritando obscenidades mientras lo llevaban, como independiente, a la jaula donde esperaría que terminara el juicio. Salido ya engañado del auditorio, Jalín se dirigió a los testigos. Hay quienes se creen muy puros, pero no se han purificado de su impureza. Corazón flojo ante Jalín. Quedaban menos de 100 personas en la sala de justicia. Corazón flojo y doble vida se contaban entre ellas. Corazón flojo trataba de mantenerse lo más lejos posible de doble vida, porque todavía sentía profundo resentimiento hacia él. Doble vida también la evitaba. Los 4 guardias reales entraron y llamaron a Corazón Flojo. Estaba nerviosa en cuanto al lugar donde iría, pero agradecida por dejar atrás a Doble Vida. Como sucedió con los anteriores, fue llevada a la entrada del gran salón, donde recibió instrucciones sobre el protocolo para luego ser escoltada hacia el interior. Mientras pasaba entre los ciudadanos de Afabel, también reconoció a muchos que habían salido de Endel antes que ella. La mayoría no eran tan categóricos ni apasionados como ella respecto a su fe. A Corazón Flojo le sorprendió ver a varios de quienes pensaba que seguramente estarían ausentes. Corazón Flojo se acercó al trono y observó los tronos más pequeños a su alrededor. Reconoció a algunos maestros y a otros que desde siempre había pensado serían líderes en el reino. Sin embargo, en otros casos le sorprendió ver a los ocupantes de los tronos. Eran los ciudadanos menos reconocidos de Ender. También había ricos entre ellos. ¿Cómo puede ser que los ricos ocupen lugares de honor aquí?, pensó. Antes de encontrar una respuesta en su mente, oyó la voz de Jalín. Rinde cuentas de tu administración. La enorme pantalla mostró la proyección de toda su vida. A Corazón Flojo le gustó mucho ver la reproducción de su periodo en la escuela, con sus tareas como voluntaria, las horas de estudio y el liderazgo de la clase. Todo esto hablaba bien de ella y estaba orgullosa de su diligencia y coraje. Sin embargo, su ánimo cambió cuando se mostró su respuesta a la mentira de difamación. Era claro que se había negado a olvidar la ofensa. Quedaron expuestos los conflictos de su corazón y las cosas no se veían muy bien para ella. Entonces se mostró su amorío con doble vida. Jamás se había arrepentido de esta aventura, siempre se había sentido víctima, culpado a difamación y a doble vida. Esto hizo que jamás se hiciera responsable de sus decisiones. A medida que iba mostrándose su vida, vio ira, amargura y un creciente deseo de venganza. Aunque había logrado reprimirlo en parte, jamás había tratado con la raíz. Se revelaba no solo en su perpetua ofensa con doble vida y difamación, sino también en el hecho de que en realidad culpaba también a Jalín por todo lo que le había sucedido. ¿Cómo podía haber permitido que un hombre como doble vida enseñara en su escuela? Su resentimiento y falta de perdón quedaban expuestos en toda su crudeza e implacabilidad. Cuando terminó la proyección, era claro que Corazón Flojo era una mujer amargada que carecía de bondad hacia los demás. Sin embargo, y aún revelado todo esto ante la gran asamblea, se sentía confiada en lo que su interior compromiso hacia el rey pudiera obrar en su favor. Temía ser reprendida, pero jamás imaginó lo que vendría. Jalín se volvió al escriba real. ¿Está el nombre de Corazón Flojo en el libro de la vida? No, señor, respondió el escriba real. Jalín pronunció su sentencia. Corazón flojo, eres culpable de apartarte de la justicia y la rectitud, y de negarme por medio de la traición, por lo que serás llevada a la tierra olvidada de solo para pasar allí el resto de tu vida en el tormento de la total oscuridad, desesperanza y soledad. Corazón flojo estaba indescriptiblemente anonadada. Su impacto fue más grande que el de los que la habían procedido. Es que no era posible que sucediera esto. Estaba atrapada en una pesadilla y tenía que despertar. Quizá no hubiera entendido bien. Con incredulidad cuestionó. Jalín, ¿acabas de decir que me llevarás a la tierra de solo? Así es, corazón flojo. Oíste bien, respondió el rey. ¿Cómo puede ser, Jalín? Yo creo en ti. Es evidente en lo que se proyectó en la pantalla. Tuve una buena vida, que respaldó mis creencias. Sé que mi corazón se endureció y que el amor que había en mí murió, pero no es mi culpa. Fue culpa de difamación y doble vida. Ellos hicieron que me volviera tan fría y dura. Jalín contestó. ¿Has olvidado mis advertencias, recibidas a través de los maestros? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Tú no perseveraste hasta el fin. Corazón flojo entonces dijo, pero señor Jalín, soy una persona recta y justa porque creo en ti.
Quizá no haya dado testimonio últimamente, pero siempre creí que una vez salvos, somos salvos para siempre, y que la salvación no se puede perder. Incluso algunos de los maestros lo proclamaban. Según ellos, nadie podía apartarme de tu mano. Ay, Dios mío. Halin respondió, es cierto, nadie puede apartarte de mi mano, pero nunca dije que no pudieras apartarte por voluntad propia. Solo tú tienes capacidad para hacerlo. ¿O es que no leíste en los sagrados escritos, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jalín, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio? Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo, después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Si dije que mejor les valdría no haber conocido el camino de la justicia porque ahora están peor que antes de ser salvos. ¿Cómo podías creer que te sería imposible perder la salvación? Si nunca pudiera perderse entonces, ¿cómo es que estarían peor que antes? ¿Por qué escuchaste a maestros que enseñaban cosas contrarias a lo que mi palabra declara? Yo registré todo en detalle para que todos pudieran conocer el camino de la justicia. ¿Por qué permitiste que te engañaran? Si hubieras creído lo que yo dije, habrías confrontado a la amargura de tu corazón, pero le permitiste crecer a partir de tu falso consuelo de seguridad incondicional y ahora enfrentas una sentencia que podrías haber evitado. Corazón flojo, alegó. Perdón. ¿Y qué hay de todo el bien que hice? El señor Jalín contestó. Una vez más, ¿no leíste lo que declaré con toda claridad a través de mi profeta? Si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, ¿merece vivir? No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados y no se recordará ninguna de sus obras justas. Ustedes dicen, el Señor es injusto, pero escucha, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Cuando el justo se aparta de la justicia, cae en la maldad y muere, pero muere por su maldad. Tal como está escrito, tu bondad y buenas obras son olvidadas y no te darán crédito alguno. Corazón flojo, aún sin poder creer lo que oía, volvió a insistir. Pero, Señor, dijiste que si te confesaba como Salvador mío, mi nombre estaría escrito en el libro de la vida. ¿Cómo puede ser que ya no esté allí? ¿Por qué no puede el escriba encontrar mi nombre? ¿Cómo pudo ser borrado? El señor Jalín, paciente pero resueltamente, le respondió. ¿No oíste lo que se declaró en el pasado, pero el que persevere hasta el fin será salvo? Quienes se mantienen firmes hasta el juicio son los que vencen, y yo dije bien claro, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Si declaré que no borraré su nombre del libro de la vida, es que puede ser borrado. De otro modo, habría dicho, si me confiesas como Señor, tu nombre quedará para siempre escrito en el libro de la vida. Corazón flojo continuó rogando, ¿cómo puedes mandarme a solo el lugar donde se envía a los muertos vivientes? Jalín se volvió a uno de los ayudantes de gobierno. Lee los antiguos escritos que se les dieron a conocer a los ciudadanos de Endel. El hombre tomó Proverbios 21:16 y leyó: El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Corazón flojo ya no tenía palabras. Entonces el rey dijo a los siervos: Átenla de pies y manos y échenla afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Cuando el guardia en jefe se le acercó, ella maldijo a Jalín. Ella estaba sobrepasada por la violencia de su amargura y distorsionada por su naturaleza 2 veces caída. Era como un árbol arrancado de raíz al final del otoño, sin fruto ni vestigios de bondad. La ataron de pies y manos y la llevaron hacia la puerta lateral del auditorio. También ella fue encerrada en una de las jaulas. Cuando hubo salido del auditorio, el escriba en jefe dijo a la congregación de testigos: Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo haré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Jalín vivo, del Jalín vivo. El juicio de doble vida. La última persona llamada a la sala de justicia fue doble vida. Con, conocía las leyes de Jalín y sabía ya que su sentencia no era favorable. Pronto descubriría lo mucho que le costaría su transgresión. Sintió miedo.
mientras lo escoltaban hasta la sala de justicia y debió ser asistido por los guardias para poder acercarse al estrado de justicia de Jalín. También su vida fue proyectada y debió oír las terribles palabras que declaraban que su nombre no estaba en el libro de la vida. Jalín anunció con firmeza: doble vida, eres culpable de traición, de apartarte de mi rectitud y justicia y de ser piedra de tropiezo. Serás llevado a la olvidada tierra de Solo, donde recibirás el más grande castigo y los peores tormentos. Doble vida oyó, horrorizado, y luego rogó: Señor, como maestro de tu escuela yo dediqué mi vida a tu causa. Jalín le contestó: Eras maestro, pero ¿no leías los libros que enseñabas? Has leído, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Entonces Doble Vida preguntó: ¿Cómo que he sido piedra de tropiezo? Ay, por favor. El tono de Jalín se endureció. Es obvio. Hiciste que muchos de mis más pequeños tropezaran y cayeran para siempre. Corazón flojo es solamente un ejemplo. Fue confiada a tu cuidado, te di autoridad para que la protegieras y no para que la usaras en provecho propio. Usaste tu influencia para saciar tu lujuria y la violaste a ella y a otras más. Una hermana ya la había herido y tú, que debías haberla sanado, te aprovechaste de ella. Quebrantaste su fe. Has sido sentenciada al exilio en Solo. Seguramente recordarás la advertencia que yo di. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Doble Vida insistió. Pero Jalín, sé que seré enviado a Solo, pero ¿por qué he de recibir el más grande tormento? ¿Por qué eres tan duro conmigo? Fui uno de tus siervos, no un incrédulo. Creo en ti. No fui como independiente, que no quería tener nada que ver contigo. ¿Por qué? Jalín permaneció firme y decidido. Conocías y enseñabas los antiguos escritos. ¿Por qué me haces estas preguntas? Te recordaré lo siguiente, para que lo tengas siempre en tu mente. Los antiguos escritos dicen con toda claridad: mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarme, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Halin prosiguió: Independiente era mucho menos consciente de sus transgresiones, pero tú tenías conciencia y conocimiento a la vez. Su castigo, aunque severo, será más liviano que el tuyo. Para ti está reservada eternamente la más densa oscuridad. Halin entonces ordenó al guardia en jefe: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Cuando el guardia en jefe se le acercó, Doble Vida escupió blasfemias contra Jalín e insultó a los guardias y a los ciudadanos de Afabel. Era violento y trató de librarse para atacar a golpes a Jalín. Su verdadera naturaleza quedó completamente revelada. Todo bien que hubiera existido en él había sido tragado por su duplicidad. Lo ataron de pies y manos y lo llevaron por la puerta lateral del auditorio y maldijo todo el camino. Se unió a los otros 1500 que serían transportados de inmediato a la tierra de Solo. Apenas Doble Vida salió del auditorio, el escriba en jefe cerró su libro y exclamó: Justo eres, porque juzgas así, y tú les has dado como se lo merecen. Oí también una voz desde el altar que decía: Verdaderos y justos son tus juicios. La olvidada tierra de Solo. Los 1500 endelitas condenados y enjaulados fueron escoltados por la Guardia Real durante un viaje de 2 semanas que los llevaría a la oscura tierra de Solo. Atravesaron el gran desierto de fuego, donde era insoportable el calor que exudaba la tierra reseca. De repente, en el medio de la nada, allí donde el calor era más insoportable, vieron que se erigía un imponente edificio. Al llegar allí pudieron leer el cartel que anunciaba Olvidada Tierra de Solo. Al mirar con más atención, se dieron cuenta de que el enorme edificio no tenía ventanas ni aberturas más que una gran puerta en la base. Al pasar por esta puerta oyeron lo que parecía miles de gritos que provenían desde el interior. En momentos nada más pudieron identificar que los que estaban presos dentro decían al guardia en jefe: ¿No ha sido suficiente ya? Por favor, ruega misericordia por nosotros. Nuestro castigo es demasiado y ya no aguantamos más.
¿Cuánto hace que están aquí?, preguntó Independiente al guardia. Entre 1 y 129 años. Engañado no podía creerlo. Había tenido cierta esperanza de que lo sucedido en las últimas 2 semanas terminaría siendo una pesadilla o un susto táctico. También él le preguntó algo al guardia. ¿De veras pasaremos aquí el resto de nuestras vidas? Si sucediera tal y cual se les advirtió en Endel. Sí, sucederá tal y cual se les advirtió en Endel. Los que estaban destinados al mayor castigo eran llevados al nivel superior de este edificio de metal, allí donde hacía más calor. Los que no conocían la verdad, pero aún así habían cometido cosas que merecían el exilio, irían a la parte inferior de la enorme construcción de metal. Sin embargo, también aquí era insoportable la estadía, aunque fuera por un solo día. Y deberían pasar allí más de un siglo. La agonía que debería vivir doble vida era inimaginable. Lo llevaron a un calabozo subterráneo, cerca de las ardientes rocas de azufre. El solo olor era ya nauseabundo y como no había ventilación, el calor era más intenso que en ninguna otra parte. No estaba en el edificio sino en las entrañas mismas de la tierra. Sin duda era el lugar del peor castigo y mayor tormento. Sufría a solas. El área era bastante grande, como para que los que compartieran condena estuvieran separados. No podían oír otra voz que no fuera la suya propia. Cuando los condenados estuvieron cada uno en su lugar, el guardia en jefe se dirigió a la entrada. Al centrarse, la enorme puerta de hierro detrás de la Guardia Real, ni un atisbo de luz se coló hacia el interior de la estructura. Estas pobres almas pasarían más de 125 años en total oscuridad y soledad. La única esperanza de luz que tendrían vendría una vez al año, cada vez que se trajera a otro grupo de prisioneros. Aún así, no todos verían esta débil luz porque solamente se colaría a unos metros de la puerta. Los que estaban más lejos, como doble vida, no volverían a ver la luz del día. Para ellos la oscuridad y negrura eran parte del castigo. Reflexiones. Durante el resto de su existencia, estos cuatro lamentaron no haber escuchado la verdad. A solas meditaban y consideraban de continuo su necedad, el no haber prestado atención ni obedecido las enseñanzas de Jalín, tan a mano en la tierra de Endel. Habrían dado cualquier cosa por una oportunidad de volver y cambiar sus destinos. O, como deseaban, no haber escuchado a la mayoría, no haberse plegado a lo que en su momento era la opinión popular. Si hubieran podido volver, despreciarían su propio inicio racionamiento para abrazar y guardar en su corazón los antiguos escritos que jamás variaban y que no podían ser quebrantados. Su tormento también incluía las imágenes de ese reino tan maravilloso. En su continua angustia todavía podían ver la belleza de la ciudad, aun cuando solo la habían disfrutado durante unos momentos. Esto magnificaba por contraste el tormento que sufrían ahora. Ese calor ardiente, el olor del azufre y la oscuridad asusaban el dolor al subrayar la verdad. Teniendo a su alcance la belleza, habían renunciado a ella a causa de su necedad.